Bueno, la clase de hoy va a ser referente a la parte de la programación de Arduino. Entonces, primero hay que tocar unos temas muy importantes en la programación, como lo es una variable, una función y las operaciones. Entonces, empecemos ahora a hablar de la variable. Entonces, decimos que una variable está formada por un espacio de memoria en donde se almacenan los datos y la cual está identificada mediante un nombre simbólico que nosotros le asignamos. Estas variables pueden cambiar sus datos almacenados a lo largo del programa y pueden ser declaradas tanto al inicio del programa como a nivel local dentro de las funciones. Y a veces incluso se pueden hacer dentro de unos bucles, tal como if, for, while, entre otros. Bueno, la parte de una variable global se dice que es utilizada, puede ser utilizada por cualquier función de un programa que se declara al inicio de dicho programa. Por eso se conoce como variable global. Para la parte de una variable local, esta se define dentro de una función o como parte de un bucle, o sea que no se puede usar en todo el programa, sino en una pequeña parte del código de todo el programa. Bueno, ahora hay que hablar pues de los tipos de datos que hace referente a la parte de variables. Entonces, lo primero que hay que decir es que pues las variables contienen valores que están relacionados a unos tipos de datos determinados. Y entonces estas variables son operadas dependiendo del tipo de dato en cuestión. Por ejemplo, tenemos la booleana o la variable lógica, que es aquella que puede representar dos valores, uno falso o verdadero. Estos tipos de datos se pueden combinar con expresiones lógicas mediante puertas lógicas o operadores lógicos, tal como la OR, la NOT, la AND. Entonces aquí tenemos, eh, digamos, unas sentencias utilizando estos operadores lógicos. Entonces tenemos que un verdadero y falso da falso. Entonces falso o verdadero da verdadero. Y no verdadero da falso. Esta es la de negación, esta es la de la O y esta es la de la I. Entonces tenemos que estas variables, eh, este tipo de variables únicamente pueden ser asignadas con un falso o un verdadero. Tenemos el tipo de variable entera o int, se suele representar como int en la programación. Esta se usa para representar un subconjunto finito de números de enteros, donde el mayor número que puede ser representado depende del tamaño de espacio usado por el dato y que a su vez obviamente depende del lenguaje de programación. Dependiendo del lenguaje de programación, este int tendrá un valor máximo, que ahorita en una tabla veremos para Arduino cuál es el máximo de este número. Entonces este número viene pues como es entero, entonces el 1, el 2, el 3, etcétera. No pueden ser, digamos, decimales ni nada de eso, únicamente números enteros. Inclusive se pueden almacenar números negativos. Bueno, para la parte del flotante, eh, tenemos que es una forma de notación científica con la cual se pueden representar números reales que suelen ser demasiado grandes o que pueden ser muy pequeños. Entonces aquí es lo que entra la parte de decimales. Entonces cuando decimos números muy pequeños podemos decir 0.0001, digamos, por ejemplo. O podemos escribir números tan grandes como 5 por 10 a la 15. Entonces ese tipo de números entraría en esta parte de el tipo de datos flotante. Bueno, para la parte de los caracteres, bueno, pues hay que decir que un carácter, bueno, el tipo de dato carácter. Entonces, este es un símbolo que representa cada carácter de un lenguaje natural. Es decir, un carácter puede ser un número, un signo, una letra, etcétera, ¿sí? Entonces,
De aquí, digamos, suele ser muy utilizada una cadena de caracteres que muchas veces se conoce como string en la programación, eh, que básicamente viene a ser una secuencia ordenada de elementos que pertenecen a un alfabeto, es decir, una secuencia de caracteres, en otras palabras. Entonces es una secuencia de letras, de números, signos, símbolos que pueden ser mezclados entre ellos. Bueno, entonces digamos el flotante muchas veces se es conocido como long, que aquí lo tenemos como float, long, double, perdón. Entonces tenemos, bueno, aquí en Arduino, entonces tenemos la tabla, los tipos de datos, la memoria que ocupan y los rangos de valores, eh, que pues digamos en enteros o letras, o sea, que nosotros entendemos. Perdón, el rango de valores en decimal, es decir, sí, en el sistema decimal. Aquí pues lo tenemos en el sistema binario. Entonces, estamos el tipo booleano, que es el lógico, que puede ser falso o verdadero. Entonces, tenemos que consume un byte. Recordar que un byte son 8 bits. Tenemos el tipo de dato byte, que pues consume un byte y que puede ser representado de 0 a 255. Bueno, recordemos que pues esto va de acuerdo digamos, al número de bits, ¿no? El rango. Entonces tenemos que son 8 bits. Entonces por eso es que el máximo que podemos tener es 255. Entonces 2 a la 7 tenemos que es 256, ¿no? Entonces por eso aparece de 0 a 256. Tenemos 2 a la 7 porque son 8 bits, entonces el último bit es 2 a la 7. Entonces por ahí es la parte que más podemos representar. Ok. Bueno, entonces, perdón. eh, el máximo con un byte son 256 debido a que cuando tenemos en 1 todos los 8 bits, obtenemos 256. ¿Listo? Entonces ahí me equivoqué porque tenemos 2 por 2, 4, 8, 32, 64, 128 y 256. Bueno, ok. Listo. Entonces lo siguiente tenemos es el char o carácter, que pues como se menciona ahorita, pues hace referencia a un signo, un símbolo, etcétera. Entonces, el rango de valores es entre menos 128 y 127. Sí, es más bien como el rango de valores que podemos optar, pero ya sabemos que puede ser una letra, o eso es la forma de representarlo. El int, que es el entero, tiene un espacio de memoria de 2 bytes, entonces tenemos los rangos de valores. Este sería para el signo, entonces menos 32.768 hasta 32.767. Esta es para la parte de utilizar números negativos. Si utilizamos el int sin signo, tal como está esta instrucción, podemos obtener entonces este número pues multiplicado por 2, es decir, contamos desde 0 hasta este límite. Entonces tenemos la variable long, que tenemos que es de 2 bytes, y con este, si nos fijamos, podemos representar un número bastante grande. También si existe sin signo de long. Bueno, y luego aparece el float o double. Tenemos el float y el double, que tiene un espacio de memoria de 4 bytes y que puede representar desde menos 3.4 por 10 a la 38 negativo hasta 3.4 por 10 a la 38 positivo. ¿Listo? Entonces tenemos el string, que es una secuencia de caracteres que tiene un byte. Entonces, listo. Entonces aquí, como dice, es un array de caracteres. ¿Listo? Entonces esa parte sería la de variables. Lo siguiente es hablar de las funciones. Entonces tenemos que las funciones son un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y que pueden retornar un valor. Estas funciones son utilizadas para descomponer un problema muy grande en problemas pequeños, es decir, hacer digamos, un problema grande en facilitarlo, ¿no? O sea, que la solución sea más fácil. Siempre es más fácil hacer un sistema distributivo que un sistema pues centralizado en un solo programa. Entonces es básicamente la utilidad de estas funciones. Entonces, bueno, son comúnmente utilizadas durante un programa y permiten reducir pues la cantidad de código, como se venía diciendo. Tenemos aquí dos funciones, que es el void setup y el void loop.
en la parte de Arduino obviamente. Entonces el void setup es una función que hace parte de la inicialización del programa, donde se le especifica al microcontrolador los comandos que se ejecutarán en el momento de arranque del, del programa y que únicamente se ejecutan una vez, es decir, al inicio del programa. También está la función void loop, que es la función principal donde se ponen o se escriben todos los comandos que va a ejecutar la placa de Arduino. ¿Listo? Y estas sentencias se ejecutan de una forma cíclica, ¿sí? Entonces, si él siempre llega, como esto, digamos, esta programación es en serie, se ejecuta secuencia por secuencia, entonces inicia en la primera sentencia, finaliza pues en la última sentencia y vuelve nuevamente a la sentencia primera. Entonces esto por eso se dice que todo lo que se programa acá pues es un ciclo, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de funciones. Entonces tenemos esta función. Entonces tenemos que es de tipo double. La función se llama cuadrado. Y y aquí es lo que entra. Entonces decimos que entra de tipo double una variable n y él va a retornar esta función. Entonces, que es n por n. Por eso pues, la función la escribimos. Este es un nombre que nosotros le ponemos. Pues puede ser cualquiera. Entonces, él va a multiplicar n por n, donde n es la variable que va a entrar. Es decir, nosotros llamamos esa función, digamos, en otra parte del código, por ejemplo, puede ser en el void loop, en la parte del código, digamos, del void loop. Entonces decimos que llamamos a esta función la función cuadrado. Entonces a la función cuadrado, digamos, colocamos cuadrado, paréntesis, y le enviamos la variable que está dentro de la función void loop que queremos enviarle a esta función. Recuerden que pues hay que conectar las variables porque muchas de esas variables no son globales, ¿no? Pueden ser, digamos, locales. Entonces le estamos enviando la variable n y él lo que hace esta función es multiplícame n por n y me devuelve eso. Es decir, que cuando llamamos en el void loop, llamamos a cuadrado, lo que vamos a obtener es este resultado, n por n. Entonces nos va a dar el valor. ¿Listo? Pero esto de las funciones los vamos a ver más adelante. Aquí es como una introducción. Entonces tenemos aquí, pues, digamos, esto se llama un diagrama de flujo. Esto se utiliza mucho en la parte pues, de hacer los algoritmos. Entonces tenemos que aquí encendemos el Arduino. Entonces la siguiente tarea a ejecutarse es el void setup, como venía diciendo, que es cuando se arranca el dispositivo, pues lo primero que se viene a validar es lo que aparece acá. Generalmente aquí se ubican la inicialización, digamos, de los pines, o sea, que los configuramos como salidas, entradas, etc. De aquí entra a la función de void loop y el void loop se repite, entonces por eso queda esta parte cíclica con esta línea de retorno. Bueno, aquí tenemos la parte de un programa en Arduino, entonces tenemos, digamos, como para mirar las partes. Entonces aquí pues, bueno, está la parte de comentarios que se suelen colocar. Entonces aquí se colocan, fíjense en que está la función void setup, la función void loop, y esto no está dentro de ninguna función. Entonces aquí se colocan las variables globales que mencionamos anteriormente. Entonces aquí están colocando una variable de tipo entero que la llaman LED y que le van a asignar un valor de 13. Entonces fíjense en que la variable debe tener un tipo de datos y se le asigna un nombre. No siempre es necesario inicializar una variable. Digamos, podemos colocar inlet y punto y coma, pero aquí se está inicializando. En la parte del void setup, entonces, lo que hacemos es configurar, digamos, por ejemplo, los pines. Entonces, al arrancar el sistema, entonces lo primero que él hace es entrar acá y configurar, digamos, realizar las configuraciones que nosotros le programamos. Entonces, aquí estamos colocando el pin mode, nos permite configurar este pin LED, que es este, número 13. Entonces, el pin 13 lo vamos a configurar como salida. Luego en el void loop, lo que vamos a hacer, pues la parte cíclica del programa. Entonces, aquí lo que se hace con digital write, entonces estamos diciendo que a este pin, al LED, pin 13, le vamos a asignar un valor alto. Luego aparece un delay, un retardo,
que está cuando es delayed, está en milisegundos por default. Entonces aquí lo que está haciendo es esperar 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Entonces le espera un segundo y luego pasa a la otra sentencia. Es decir, el primero ejecuta esta, luego ejecuta esta, luego espera el tiempo y luego ejecuta esta. Entonces él ejecuta, luego al pin 13 le asigna un valor bajo y nuevamente espera un retardo de un segundo y vuelve a subir, y así se repite hasta que el Arduino esté habilitado. ¿Listo? Bueno, aquí está la parte, digamos, de errores. Si hay un error o algo así cuando se compila, aquí aparece, si aparece todas las letras pues blanquitas normales, que no hay ningún error, y pues nos dice el consumo de memoria y todo ese tipo de cosas, la cantidad de memoria que estamos consumiendo del microcontrolador. Aquí con este verificamos el programa. Si nos aparece en rojo acá es porque digamos, tenemos errores y él nos muestra qué errores hay. Siempre hay que colocar punto y coma, ¿no? Fíjense que esto siempre hay que colocar punto y coma. Si no lo colocamos, nos va a botar error. Entonces esto es para subir el programa al Arduino. Listo. Entonces básicamente es esto. Bueno, ahora pasamos a la parte de estructuras condicionales y vamos a hablar de las principales. Entonces la primera sería el if. Entonces esta se utiliza para probar si una condición se ha cumplido. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de verificar si un valor a la entrada analógica del microcontrolador ya llegó a cierto valor. Es decir, digamos, nosotros estamos esperando que llegue un voltaje, no sé qué sé yo, nosotros estamos variando un voltaje con un potenciómetro, por ejemplo, y le estamos entrando eso a uno de los pines analógicos. Entonces, con la sentencia if, entonces estamos verificando si ese pin, digamos, qué sé yo, ya llegó a 4 voltios, que digamos, digamos, si el pin tal es mayor a 4, entonces haga tal cosa. Entonces estamos verificando si el voltaje que le llega al pin es mayor a ese valor o menor o lo que queramos programar. Entonces cuando esa condición se cumple, el programa entra a ejecutar una serie de operaciones que están descritas normalmente en llaves. Bueno, en el caso de Arduino siempre es llave, ¿no? En llaves. Porque hay digamos, hay muchos tipos de lenguajes de programación que tienen, pues, se rigen con sus propias reglas. Rápidamente podemos mencionar el lenguaje C, está C++, C Sharp, está también Visual Basic, está Python, está Java. Bueno, digamos, inclusive hay assembler, vamos, hay una infinidad de lenguajes. Digamos, la parte de Arduino está muy apegado a la parte de C++. No es un C++ puro, pero sí es muy similar. Bueno, digamos, en caso de que no se cumpla esa condición, el programa lo que hace es saltar digamos, salta esa estructura condicional. No le hace caso, ¿sí? Sigue el programa. Entonces aquí tenemos la estructura, entonces tenemos el if, entonces aquí colocamos pues lo que queramos. Por ejemplo, que queremos decir que A es igual a B. Si queremos ver si la variable A es igual a B, entonces si A es igual a B, entonces él entra digamos, a estas llaves y ejecuta unas instrucciones. En dado caso que A no sea igual a B, entonces lo que él va a hacer es salirse del programa, ¿sí? Aquí se coloca entonces la condición que se va a evaluar. También existe la instrucción else, que es básicamente el complemento de la condición if. Entonces, si la condición if no se cumple, entonces procedemos a entrar a la condición, a la estructura de conditional else. Entonces aquí podemos ver pues digamos la programación. Entonces tenemos el if. Entonces digamos en este caso si A, por ejemplo, en la condición sea si A igual a B. Entonces en el caso de que A sea igual a B, entonces entra acá, termina las instrucciones que hay acá y el programa salta y continúa alguna instrucción que haya acá. En dado caso que A no sea igual, o sea, A igual a B y no se cumpla, entonces él salta de aquí y procede acá a else. Es decir, él es si no. Entonces aquí if es si. Entonces, si no, haga esto.
Entonces, si no se cumple la condición, entonces entra y ejecuta unas instrucciones que nosotros programamos. Entonces termina y luego pues ya procede a cumplir el resto del programa. Listo, también está la estructura condicional for, que se usa para repetir unas sentencias que se encuentran dentro de unas llaves. Estas sentencias se ejecutan digamos, una serie de veces o digamos una cantidad determinada que nosotros programamos. Entonces esto es como un bucle que básicamente lo que se hace es testear una condición. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Este es la sentencia for y tenemos aquí pues la variable. Digamos aquí esta es una variable local porque se está programando únicamente para esta parte del programa. Es decir, nosotros salimos de acá y ya no nos va a funcionar. Entonces aquí la están inicializando, pero esto digamos para que sea más entendibles, esto lo podemos programar por fuera, digamos en una variable global y aquí solo colocaríamos x igual a 0 punto y coma x menor al valor que queremos evaluar y x más más si queremos que la variable digamos vaya sumando cada vez que termina la parte del digamos del ciclo. Entonces aquí es el valor inicial, aquí va a ser el valor final, o sea la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo y aquí es si va a ser incrementando o decrementando, también puede ser menos menos. Tú aquí lo que haces es escribir en un pin analógico pues un valor, ¿no? Listo. Entonces, listo. Aquí, bueno, estas son las sentencias, básicamente lo que él va a cumplir. Y aquí igualmente, entonces cumple todo esto. Digamos, él cumple todo, no importa lo que haya en este momento. Entonces, él ejecuta estas instrucciones. Al finalizar esto, pues él llega y vuelve nuevamente. Ah, bueno, este es de este. Entonces vendría a ser este. Entonces el bn termina acá y luego vuelve y sube. Entonces x se incrementa, o sea, x inició en 0 y como ya hicimos una vez el programa, entonces él se incrementa, ahora x va a ser 1. Entonces él evalúa, x es menor a 255, sí, entonces vuelve y entra y ejecuta otra vez todo esto. Termina acá y vuelve y sube. Entonces x vuelve y se incrementa en 1, entonces él se incrementa, ahora estaba en 1, ahora sube a 2. Entonces pregunta, ¿x es menor a 255? Entonces, no, entonces él vuelve y entra y obviamente pues vuelve y la suma, ¿no? Él siempre pues entra y digamos suma la variable. Entonces hace esto hasta que x llegue a 255 y no entra más y pues se sale de este bucle. ¿Listo? Entonces listo. Por último, vamos a hablar del while. Hay otros más como el do while. Hay varias otro tipo de estructuras condicionales, pero hoy vamos a hablar de las básicas. Entonces tenemos el while, que es un bucle de ejecución mientras se cumple. Es un bucle de ejecución que se cumple mientras, digamos, una sentencia no ha llegado, pues no se ha cumplido. Entonces tenemos esto, o sea, es muy similar al anterior, solo que aquí se coloca, digamos, como, entonces, A igual a B, qué sé yo, hasta que A no sea igual a B, entonces se queda infinitamente. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos en el programa, para que quede más claro, digamos, tenemos un pulsador y el pulsador, digamos, lo vamos a colocar a uno de los pines que lo configuramos como entrada. Entonces, digamos que aquí coloquemos mientras el pin sea 0, quédese acá. Entonces él se va a quedar, el programa se va a quedar ahí en un bucle hasta que nosotros lleguemos y oprimimos el pulsador y pues ya entonces el pulsador se oprime y él inmediatamente sale de este bucle. Entonces por eso es que esto se conoce mucho como un bucle. O sea, a diferencia del anterior, el anterior es como, digamos, suele ser más limitado, digamos, sabemos que queremos hasta cierto número y eso, pero acá muchas veces lo que queremos es hacer que el programa se quede en ese punto hasta que un evento especial ocurra. Digamos, por ejemplo, como que un pulsador se ubique o algo así, o hasta que termine un proceso o algo así más o menos, ¿listo? Y aquí obviamente pues
debemos programar las sentencias, ¿no? O muchas veces inclusive lo podemos colocar solo como un while, o sea, sin ningún tipo de instrucción, únicamente él hasta que la condición se cumpla y ya. Entonces, mientras la condición se cumpla, él se queda infinitamente. Cuando la condición no se cumple, pues se sale ya. Listo. Entonces ahora veremos la parte de cómo programar y simular Arduino. Entonces el problema que quiero simular es encender un juego de luces de 5 LEDs de forma secuencial y que permita ajustar dos velocidades de encendido. Aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo. No es la solución completa al sistema, pero es más o menos para que conozcamos un poquito de que pues existen estas alternativas, digamos, a la hora de programar. Entonces, muchas veces hacer estos diagramas de flujo nos permite, o algoritmos nos permite como que comprender el problema de una mejor manera. Entonces tenemos un inicio que esta estructura siempre se coloca para el inicio, es decir, con sus bordes redondeados como óvalos. Luego pasa, digamos, mediante una flecha, se coloca aquí el leer pulsador, que esto es para la parte de leer variables, entonces se coloca un rectángulo, así digamos que en este momento no me acuerdo cómo es que se llama este tipo de rectángulo. Entonces, bueno, entonces luego bajamos. Entonces, después de leer el pulsador, bajamos y preguntamos, ¿el pulsador se activó? Entonces, esto es una condición if. Entonces, hay dos opciones, sí, no. Entonces, si se cumple, si el pulsador lo activamos, entonces se va a activar el LED. Se activa el LED y pasa a la siguiente tarea. Entonces, se hace un retardo de un segundo, un delay de un segundo. Entonces, termina el retardo y procede a subir a la parte de acá. Entonces vuelve y sube y vuelve y nuevamente lee si el pulsador fue activado. Entonces, pulsador fue activado, sí o no. Entonces, digamos, si no fue activado, él vuelve y entra acá. O sea, él no prende el LED ni nada. Entonces, si no es activado, entonces él se queda aquí y sigue y vuelve y sigue y pregunta. Se arma como un ciclo, por así decirlo. Esta no es, o sea, claro que esto no es la solución del problema, únicamente era pues para ver un poquito, digamos, la parte del diagrama de flujos, cómo es relacionado a lo que queremos hacer, que es activar los LEDs durante un tiempo. Entonces, pues quise colocar este diagrama de flujo que tenía por ahí. Pero esto, evidentemente, no es la solución al problema. Listo, entonces, teniendo esto, ya voy a proceder a mostrar el código, que lo tengo en la parte de Arduino. Entonces, listo, tenemos aquí el programa. Entonces tenemos unas variables globales que van a ser en, que es entrada de tipo in. Todas las tres que voy a usar son de tipo in, de entero. Entonces una variable que es en, que es entrada, una n que va a ser un número y bel que va a ser una abreviatura de velocidad. Esos son variables, asignaciones de nombres que uno le coloca, que yo le coloqué. Entonces aquí configuramos los pins. Entonces configuro el del pin 1 al 5 como salidas y el pin 0 como entrada. Esto es en el void setup. Ahora procedo en el void loop a escribir el programa. Entonces tengo que lo primero que voy a hacer, de acuerdo al programa que yo pues dije ahorita, entonces volvamos y leámoslo para comprender. Entonces es encender un juego de luces de 5 LEDs de forma secuencial y que permita ajustar dos velocidades de encendido. ¿Listo? Entonces, con base a ello tenemos entonces la variable end, se le va a asignar lo que se lea, del digital read, lo que se lea en el pin 0. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí el pin 0 lo programé como una entrada. Es decir, que aquí es donde en el pin 0 vamos a ubicar un pulsador, que entonces si es un 1, entonces la entrada pues se le va a asignar un 1. Si es un 0, pues entrada se le coloca un 0. O sea, un 0 si no se ha oprimido el pulsador, un 1 si se ha oprimido el pulsador. Entonces tenemos aquí el if. Entonces if entrada es igual a 1, entonces siempre hay que colocar esto, ¿no? Igual a igual. Entonces, entrada es igual a 1, sí. Es decir, si entrada es igual a 1 es porque se oprimió el pulsador. Si entrada es igual a 1, entonces la velocidad va a ser de 100. Si no, si la entrada no es igual a 1, entonces la velocidad va a ser 300. Es decir, que si oprimimos el pulsador, vamos a ir más lento
si no oprimimos el pulsador, bueno, más bien no es pulsador, es más bien un interruptor. En este caso es un interruptor. Entonces, si no oprimimos el interruptor, entonces la velocidad va a ser más rápida, ¿sí? Entonces son dos velocidades distintas dependiendo de si pulsamos o no si accionamos o no el interruptor. Entonces, por último tenemos el for. Entonces, la estructura condicional. Entonces, decimos que la variable n, que la tenemos global, la inicializamos en 1. Decimos que n va a ser menor o igual a 5 y que n va a ir subiendo. Entonces, esto lo va a hacer 5 veces. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo 5 LEDs. Entonces vamos a prender un LED, lo apagamos, prendemos un LED. Entonces son 5 LEDs, entonces son 5 distintos, ¿sí? Entonces aquí con Digital Bright lo que voy a hacer es enviarle la señal, ¿no? Entonces tenemos Digital Bright N, este N, recuerden que aquí es el pin, ¿no? Digital Bright es para enviar una señal, aquí se coloca el pin y aquí se coloca el estado alto o bajo, que también puede colocarse un 1 o un 0. Puede ser high es 1, o low sería 0, ¿listo? Son alternativas de programar. Entonces estamos diciendo, entonces, él inicializa en 1, entonces dice, al pin 1, envíele un 1, ¿listo? Un estado alto. Entonces aquí él espera un delay, un retardo. ¿Qué va a ser la velocidad? Entonces el delay van a ser, digamos, si no hemos oprimido si no hemos accionado el interruptor, entonces va a ser de 300. Entonces aquí va a ser delay 300, es decir, 300 milisegundos. Entonces él prende el LED 1, 3 segundos y aquí lo vamos a apagar. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tenemos low. Es decir, pues estado bajo o un 0. Entonces Digital Bright a N, que N en ese momento es 1. Entonces al pin 1 le vamos a colocar un 0. Entonces él termina ahí y vuelve y sube. Entonces N pues se aumenta en 1, ¿no? Entonces se pregunta que N es menor o igual a 5. Entonces sí, N es menor porque lo tenemos en 1. Entonces 1 es menor o igual a 5, ¿sí? Bueno, entonces como 1 es menor a 5, entonces entra, se suma, entonces se suma, digamos termina, y se suma en 1, entonces quedan 2, n quedan 2 y acciona todo esto. ¿Listo? Entonces tenemos ahora Digital Bright, que es para enviar la señal, entonces n, en este caso es 2, entonces el pin 2 se le va a enviar un estado alto. Y luego pasa el retardo, que siguen siendo los 300 milisegundos, porque digamos que no hemos accionado el interruptor. Entonces espera 300 milisegundos y luego pasa a apagarlo. Y luego vuelve y sube, pregunta, en este momento es 2, pregunta es menor a 5, si es menor a 5. Entonces se suma en 1, n queda igual a 3 y entra al programa. Y vuelve y hace esto hasta que n exceda el valor de 5. Él, digamos, llega n, cuando n es 5, entonces 5 es menor o igual a 5, sí. Entonces entra y se suma y como ya luego n quedan 6, entonces 6 es menor o igual a 5, no. Entonces ya no cumple la condición y ya no entra acá, se sale y viene y vuelve otra vez aquí al inicio. Entonces vuelve y dice que la entrada vuelve y la lee. Entonces pregunta, la entrada es perdón, él lee aquí la entrada, lo que haya en el pin 0. Entonces vuelve y pregunta aquí, entrada es igual a 1, es decir, se accionó. Si se accionó el interruptor, entonces bájeme la velocidad. Ah, perdón, esta velocidad es mayor porque el tiempo es menor. Entonces es más rápido el encendido entre los LEDs. Entonces esta velocidad es mayor. Entonces aquí pregunta, ¿sí? Si es igual o no. Entonces digamos que tampoco se ha accionado. Entonces normal. Entonces él viene y se queda la velocidad lo mismo en 300 y vuelve y ejecuta otra vez lo mismo que acabamos de decir. N se inicializa en 1, prende el primer LED, luego prende el segundo LED, así prendiéndolos y apagándolos, y vuelve y sube otra vez y pregunta. Y digamos que en este caso si accionamos el interruptor, entonces entrada se le asigna lo que tenga el pin 0, estamos leyéndolo, y entonces aquí entonces pregunta, ¿entrada es igual a 1? Sí, o estado alto, como lo queramos ver.
Entonces si está en estado alto, entonces ahora cambiémosle la velocidad. Entonces velocidad es igual a 100. Entonces aquí ya digamos el tiempo de espera es menor, consecuentemente cada LED se va a prender más rápido. Listo. Entonces este programa, entonces esto se verifica aquí mediante esto. Entonces él dice que está compilando, carga y luego fíjense que aparece pues todo en blanco, es decir que todo está bien. Entonces aquí se quedó un 3% del almacenamiento y para subirlo digamos al Arduino pues se hace con este, ¿no? Pero bueno, entonces aquí solo vamos a hacer con la parte de simulación. Es necesario darle aquí en exportar binario compilado y él me exporta un archivo ahí dentro de la carpeta que hemos guardado el Arduino, ¿no? Entonces esto lo guardamos y en la misma parte donde guardamos pues tendremos el binario, o bueno, guardamos el binario. Ahora procedemos a Proteus. Dependiendo de las versiones que tengan va a venir Arduino o no, entonces esto en muchas ocasiones hay que venir y descargar la librería es muy fácil. Entonces descargar la librería de Arduino para Proteus. Entonces se descarga y luego se va a la carpeta que generalmente es en Program Files, luego vamos a Lab Center, luego a Proteus y finalmente vamos a librería y copiamos y pegamos esos archivos que nos arroja el programa, ¿listo? Perdón, que nos copiamos esos archivos que descargamos de la librería, que suelen ser dos, ¿listo? Entonces aquí lo que se hizo fue colocar, pues, conectar los LEDs. Como dijimos que del 1 al 5 lo programamos como salida. Entonces, son las salidas digitales. Del 1 al 5 conectamos los LEDs. Y aquí a la entrada que colocamos, que iba a ser la entrada 0, le conectamos pues el interruptor, ¿no? Esta resistencia es para la tierra, es decir, que él aquí toma un 0. Si nosotros no colocamos esta tierra y lo dejamos únicamente así, podemos tener problemas de que no va a saber qué valor tomar. Eso suele pasar en sistemas digitales. Que él no, digamos, no le está llegando ni un 0 ni un 1, él no sabe qué valor tomar. Entonces siempre, por seguridad, es mejor mandarlo a 0. Entonces, si el interruptor está abierto, entonces él viene por acá y toma esta tierra. En caso que accionemos, entonces vienen aquí los 5 voltios en este punto y pues le llega el voltaje. Listo. Entonces tenemos aquí bueno, aquí le damos doble clic y aquí está la parte del programa. Entonces aquí en Program File, vamos aquí en esta carpeta y pues ahí buscamos el programita que es un .exe que digamos nos arrojó el Arduino. ¿Listo? Aquí cuando le dimos en programa, en exportar binario compilado, nos arroja este programita y nosotros le damos ahí, es un .exe y lo agregamos. Listo, entonces ahora pues procedemos a simular. Entonces simulamos, nos fijamos que digamos, él va a ejecutar, sí, ejecutando las instrucciones, va alumbrando los LEDs, ¿no? Entonces básicamente esto, luego accionamos y fíjense en que la velocidad cambió. Entonces ahí colocamos la velocidad rápida. Entonces, porque accionamos el interruptor. Entonces ahora le quitamos, o sea, le mandamos un 0 y él vuelve otra vez a su velocidad lenta. Entonces el programa es muy sencillo, este programa lo hace uno rápido, pero es, digamos, básicamente como para entender con la parte de las variables, utilizar algunas estructuras condicionales, ver cómo leer y cómo, digamos, leer una entrada, enviar una señal de salida y sobre todo cómo poder programar esto en Arduino. Digamos, si no tenemos el Arduino físico, pues fácilmente podemos montar en un simulador el Arduino y verificar que funciona, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto es todo por la clase de hoy.